Enoc vivió una vida tan íntima con Dios que, en lugar de experimentar la muerte como todos los seres humanos, fue directamente arrebatado al cielo. Es reconocido como el hombre que nunca conoció la muerte, un enigma bíblico que ha cautivado generaciones enteras y sigue siendo fuente de reflexión y asombro en la actualidad. Al principio, la tierra era joven, vibrante de vida, y estaba bajo el influjo de las primeras generaciones humanas, que disfrutaban de una cercanía con Dios que ninguna otra generación posterior podría igualar. Sin embargo, con el paso del tiempo, la humanidad comenzó a alejarse de su esencia original, apartándose poco a poco de la verdad y de los principios divinos que habían sido transmitidos por los primeros padres, Adán y Eva. Este distanciamiento fue un proceso gradual, pero constante, que marcó el inicio de una era de cambio profundo para la humanidad. A medida que las generaciones pasaban, la pureza inicial que había caracterizado a los primeros humanos se desvaneció, y el vínculo directo con lo divino comenzó a desmoronarse. Lo que antes había sido una comunión constante con Dios se fue transformando en una sombra distante, un eco de lo que una vez fue. Las historias de aquellos primeros tiempos, como la de Enoc, permanecen grabadas en las Escrituras, sirviendo como un recordatorio de lo que se perdió. Este pasaje de la historia nos invita a reflexionar sobre cómo la relación con lo divino puede cambiar a lo largo del tiempo, y cómo las decisiones humanas pueden alterar el curso de la vida de una nación o de toda la humanidad. La figura de Enoc, tan peculiar y única, nos deja una lección profunda sobre la importancia de mantenernos cercanos a nuestra esencia espiritual, y cómo esa conexión puede, incluso, transformar el destino de un ser humano, llevándolo a dimensiones más allá de nuestra comprensión terrenal. A través de la historia de Enoc, somos llamados a reconsiderar nuestra propia relación con lo divino. ¿Qué tan cerca estamos de Dios hoy en día? ¿Hemos permitido que el paso del tiempo nos aleje de nuestra esencia, tal como ocurrió con las generaciones que siguieron a Adán y Eva? Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. La humanidad se expandía por todo el territorio, multiplicándose y construyendo sus vidas en cada rincón. Sin embargo, la corrupción y la violencia comenzaron a ganar terreno, convirtiéndose en sombras que amenazaban con devorar la paz que aún quedaba. Eran tiempos complejos, donde la luz de la creación se veía eclipsada por la creciente oscuridad, una era de lucha y sufrimiento. Fue precisamente en este periodo de contradicciones, donde la belleza de la creación y la decadencia humana coexistían de manera alarmante, que Enoc llegó al mundo. Nacido dentro de la línea de Set, el tercer hijo de Adán, Enoc portaba en su ser la misma sangre que aquellos que habían caminado alguna vez en el paraíso del Edén. A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Enoc no solo heredó el peso de la caída de la humanidad, sino que también se vio llamado a enfrentarse a un mundo sumido en el caos y la perdición. Mientras otros se dejaban llevar por la corriente de corrupción que dominaba la sociedad, él escogió seguir un camino diferente, un camino que lo separaba de la decadencia que imperaba a su alrededor. Enoc, aunque nacido en medio de una generación que ya no conocía la pureza original, decidió mantener su fidelidad a los principios divinos, desafiando las circunstancias que amenazaban con arrastrarlo a la misma oscuridad que envolvía a todos. Era como si, en medio de un mar de maldad, Enoc se mantuviera firme, un faro de luz que recordaba a todos lo que había sido antes de la caída. Su vida, lejos de ser común, fue una declaración de resistencia contra el declive moral de su tiempo. A través de sus actos y decisiones, Enoc demostró que, aunque el mundo estuviera al borde del colapso, aún existía una forma de caminar en la luz, una forma de mantenerse fiel a lo que realmente importaba. Este contraste entre el esplendor de la creación y la decadencia del hombre nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos día a día. Enoc, con su ejemplo, nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la fidelidad y la verdad. Desde temprana edad, Enoc mostró una chispa especial, una luz que reflejaba una vida profundamente centrada en Dios. Sus ojos brillaban con una curiosidad única, como si en su interior hubiera una búsqueda constante de respuestas a preguntas que la mayoría ni siquiera se atrevería a plantear. No se conformaba con las respuestas superficiales que ofrecía el mundo a su alrededor, había en él un deseo ferviente de comprender algo más allá de lo evidente, algo que trascendía la realidad tangible. A medida que los años avanzaban, la fama de Enoc comenzó a extenderse. Era como si él poseyera algo que los demás habían perdido, una conexión directa con lo divino,
un anhelo por descubrir la esencia que una vez había residido en el corazón de sus ancestros. Este anhelo profundo por algo más grande y trascendental era más que una simple curiosidad, era una sed insaciable que lo impulsaba a ir más allá de los límites de lo conocido, de lo alcanzable. Cada paso que daba parecía ser una señal de que estaba en el umbral de algo extraordinario, un viaje que aún estaba por desvelarse. Enoc, al parecer, llevaba consigo un eco del pasado, un eco de aquellos tiempos en que la humanidad caminaba más cerca de la divinidad, cuando las primeras generaciones vivían en comunión con Dios. Era como si su alma estuviera buscando recuperar esa conexión perdida, esa relación directa con lo eterno que, aunque distante, seguía siendo una parte esencial de su ser. Su vida no era solo una búsqueda personal, sino una señal de que el alma humana aún anhelaba la unidad con lo divino, un anhelo que nunca se extinguiría por completo, incluso en medio de la oscuridad y la confusión del mundo. Este deseo de Enoc, su sed insaciable por comprender lo divino, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. El mundo continuaba su marcha hacia la oscuridad, arrastrado por la decadencia que parecía inminente. Sin embargo, Enoc avanzaba, paso a paso, hacia un destino que se encontraba más allá de todo lo que la imaginación humana podría concebir. Había algo dentro de él que lo impulsaba, algo que aún no lograba comprender ni describir con palabras, pero que lo llamaba hacia lo extraordinario, hacia un propósito que trascendía lo mundano y lo conocido. Con el paso de los años, Enoc empezó a destacarse de manera cada vez más evidente entre los hombres de su tiempo. Aunque, a primera vista, parecía un hombre común, con preocupaciones y desafíos similares a los de cualquiera, había algo en su presencia que no pasaba desapercibido. Su actitud serena, su mirada profunda y su manera tranquila de abordar la vida generaban una inquietud silenciosa en aquellos que lo rodeaban. Era como si, en su interior, se ocultara un misterio que no podía ser explicado fácilmente, pero que atraía a los demás de manera inexplicable. Mientras muchas personas se entregaban a la rutina diaria, buscando consuelo en las distracciones temporales que ofrecía el mundo, Enoc se mantenía firme en su camino. Su vida parecía alejada de las preocupaciones mundanas, como si estuviera en una constante búsqueda de algo que no podía encontrarse en los placeres efímeros de la vida cotidiana. Su presencia era como un faro en medio de la tormenta, una luz que reflejaba una vida centrada en principios más altos, en un propósito que solo él parecía conocer. Este contraste entre la vida de Enoc y la de quienes lo rodeaban nos invita a cuestionar nuestras propias prioridades. ¿Nos estamos dejando arrastrar por las distracciones del día a día, o estamos buscando algo más profundo, algo que realmente dé sentido a nuestra existencia? La historia de Enoc nos desafía a reflexionar sobre el camino que elegimos seguir, recordándonos que siempre hay una opción, siempre hay un camino hacia lo extraordinario, aunque a veces requiera caminar en solitario. Enoc parecía habitar en una dimensión diferente, como si su existencia se desarrollara en una realidad que la mayoría no podía percibir. Miraba el mundo desde una perspectiva única, como si pudiera ver capas y profundidades que escapaban a la vista rápida de aquellos que se limitaban a observar sin atención. Para él, las maravillas de la naturaleza y los misterios del cielo no eran solo elementos del paisaje cotidiano, eran mensajes, señales visibles de una presencia mucho mayor que los ojos humanos podían comprender completamente. Todo a su alrededor, cada rincón del mundo, parecía susurrar el nombre de Dios, como si la creación misma estuviera llena de vida divina esperando ser descubierta por alguien dispuesto a escuchar. Aunque Enoc vivía como cualquier otro ser humano, en su interior llevaba una sed insaciable por algo mucho más grande que las limitaciones de la vida terrenal. Había en él un ardor constante, una llama que no se apagaba, una búsqueda por lo eterno, por lo puro y lo desconocido, como si su alma estuviera destinada a algo que no podía explicarse con palabras humanas. Este fuego interno lo impulsaba a ver más allá de lo visible, a percibir un propósito divino detrás de cada hoja que caía, detrás de cada estrella que iluminaba el cielo nocturno. Enoc sabía, en lo más profundo de su ser, que el mundo tenía un propósito mayor, algo que trascendía las preocupaciones diarias y las luchas por la supervivencia que definían la vida de la mayoría. Su conciencia de esta verdad lo separaba de los demás, pues mientras el resto de las personas se sumergían en las trivialidades de la existencia, Enoc sentía que su misión era descubrir y vivir conforme a esa verdad eterna. Era como si el velo entre lo divino y lo terrenal fuera más delgado para él que para los demás, y su vida fuera un constante esfuerzo por descifrar ese misterio.
La vida de Enoc nos invita a reflexionar sobre nuestra propia visión del mundo. ¿Estamos viendo solo lo superficial, lo que está ante nuestros ojos, o somos capaces de percibir la presencia de lo divino en cada momento de nuestras vidas? La historia de Enoc nos desafía a mirar más allá, a buscar lo que hay más allá de... ¿Te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. La apariencia, a no conformarnos con lo que el mundo nos presenta, sino a escuchar el susurro de lo eterno que nos llama a todos. Enoc tenía la certeza de que había algo mucho más grande que lo que sus ojos podían percibir, un propósito divino detrás de todo lo que existía, esperando ser descubierto. Era como si, en los momentos de calma, en el silencio de las noches estrelladas o cuando se encontraba bajo la sombra de los árboles al caer el atardecer, el universo entero hablara en susurros, invitándolo a descubrir la presencia de su Creador. En esos instantes de reflexión profunda, Enoc sentía que estaba siendo arrastrado hacia una comunión con lo divino, una conexión tan intensa que sus compañeros de vida, que apenas comprendían su búsqueda, no podían llegar a entender. A los ojos de los demás, Enoc parecía un hombre extraño, tal vez incluso distante o incomprensible. Muchos lo veían como un excéntrico, alguien que no se ajustaba a las normas ni a los valores comunes de su tiempo. Sin embargo, lo que ellos ignoraban era que, en cada paso que daba, había algo invisible que lo guiaba, una fuerza sutil pero imparable, algo que empezaba a llenar su alma y a dar forma a su destino. No era simplemente un impulso o una inclinación pasajera, sino una llamada profunda que resonaba en lo más profundo de su ser, un llamado que no podía ignorar. Este llamado, aunque tenue y casi imperceptible para los ojos humanos, era el motor que movía su vida. Era como si el mismo Dios estuviera invitando a Enoc a caminar por un sendero que solo él podía ver, un sendero que lo conduciría más cerca de la verdad y de su propósito divino. En cada uno de esos momentos de silencio y reflexión, Enoc experimentaba una transformación que lo alejaba de la superficialidad de la existencia humana y lo acercaba a un destino que pocos podían imaginar. La historia de Enoc nos invita a preguntarnos si también estamos abiertos a escuchar esos susurros divinos que nos llaman a algo más grande. ¿Estamos dispuestos a caminar por un sendero que quizás no entendemos completamente, pero que nos conduce hacia nuestro verdadero propósito? Como Enoc, a veces la respuesta está en el silencio, en la quietud, en los momentos de conexión profunda con lo divino, donde nuestro destino comienza a revelarse. Enoc, sumido en sus pensamientos y oraciones, empezó a experimentar algo que pronto se tornó imposible de ignorar. En una de esas noches tranquilas, mientras la calma rodeaba su ser, una presencia indescriptible invadió el espacio a su alrededor. No era algo visible, pero era tan real que parecía transformar el aire mismo, cargándolo de una energía palpable. Fue en ese instante que, en lo más profundo de su ser, Enoc sintió una voz. No era audible en el sentido convencional, pero resonó con tal claridad en su corazón que pareció llenar cada rincón de su alma. Un susurro suave pero poderoso, un llamado que lo alcanzó de manera inexplicable, como si algo invisible lo estuviera llamando hacia algo mucho más grande que él. Este susurro, aunque no provenía de un sonido físico, era tan fuerte y claro que Enoc no pudo evitar sentirlo con todo su ser. Era como si la voz misma de Dios estuviera tocando su alma, despertando una certeza profunda y penetrante en su corazón. Dios lo buscaba. No solo lo había creado, sino que ahora lo invitaba a acercarse, a caminar más cerca de él. En ese momento, Enoc comprendió que algo trascendental estaba sucediendo, que su vida no sería la misma a partir de ese instante. Algo lo estaba arrastrando hacia un propósito divino, un destino que hasta entonces solo había intuido. Nunca antes Enoc había experimentado una sensación tan poderosa. Era como si todo su ser, su mente, su cuerpo y su espíritu, fueran irresistiblemente atraídos hacia una fuerza que no podía rechazar. La sensación de ser buscado por Dios le llenó de una paz indescriptible, pero al mismo tiempo, una urgencia interna lo impulsaba a responder a ese llamado. No había duda en su corazón, la presencia divina estaba más cerca de lo que nunca había imaginado. Este momento de conexión profunda nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino. ¿Hemos sentido alguna vez un llamado similar, aunque sea sutil? ¿Estamos dispuestos a escuchar cuando Dios nos llama a caminar más cerca de Él? La historia de Enoc nos recuerda que, a veces, en la quietud y la oración,
Experimentamos una presencia tan real que nos transforma y nos guía hacia un propósito que solo Él puede revelarnos. A partir de ese día, la vida de Enoc cambió para siempre. Aunque todavía no comprendía completamente el propósito que lo aguardaba, se hizo consciente de que ya no podía continuar viviendo como antes. Las preocupaciones mundanas y las distracciones pasajeras perdieron su atractivo frente a la magnitud del llamado que había recibido. Esa voz suave pero firme, que había hablado a lo más profundo de su ser, lo invitaba a recorrer un camino distinto, un sendero más elevado y pleno de significado. Enoc entendió que responder a este llamado no sería sencillo. Sabía que al elegir este nuevo rumbo, dejaría atrás la vida ordinaria que compartía con los demás hombres. El precio de caminar por este sendero sería apartarse de la comodidad de lo familiar y enfrentar el desconocido desafío de entregarse por completo a algo mucho más grande que él. Pero Enoc no titubeó. La certeza en su corazón le dio la fuerza para avanzar, incluso cuando el camino parecía solitario y lleno de incertidumbre. El viaje que Enoc emprendió era único, diferente de todo lo que había conocido. Aunque le costó abandonar lo mundano, en su interior sentía una paz profunda, una convicción de que esta nueva senda lo llevaría a un propósito divino. Sin necesidad de palabras grandilocuentes, sin alarde ni reconocimiento, Enoc comenzó a recorrer este camino en silencio, dejando que cada paso lo acercara más a su destino. El recorrido de Enoc nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Estamos dispuestos a apartarnos de lo cotidiano y a seguir un llamado que nos eleve, aunque implique sacrificios? La historia de Enoc nos muestra que, a veces, la verdadera grandeza se encuentra en el camino menos transitado, en la valentía de seguir un propósito mayor que nosotros mismos. Enoc vivía cada día con el firme propósito de permanecer en la presencia de Dios. Con cada paso que daba, sentía que se aproximaba más a comprender el profundo misterio de ese llamado que lo impulsaba. Aunque los demás a su alrededor no comprendían completamente su búsqueda, Enoc tenía la certeza de que estaba en el lugar que debía estar, siguiendo el sendero que se le había trazado. Era como si en su interior ardiera una chispa constante, una convicción de que algo inmenso aguardaba, listo para manifestarse cuando su corazón estuviera preparado. Enoc caminaba con atención, con el alma abierta y dispuesta a responder a ese llamado misterioso. Sabía que el camino que había elegido no era fácil, ni común, pero también estaba seguro de que ese era su propósito. No se trataba solo de vivir. Para Enoc, cada día era una oportunidad de acercarse más a Dios, de profundizar en una relación que lo transformaba desde lo más profundo de su ser. Sentía que con cada paso estaba tocando el borde de una verdad que ningún hombre antes que él había alcanzado. A medida que avanzaba, Enoc empezó a experimentar revelaciones y momentos únicos, encuentros con lo divino que marcaban su vida de formas que nadie más podría imaginar. Era como si el sendero que había elegido lo condujera a una dimensión completamente nueva, un lugar donde las leyes comunes del mundo quedaban atrás, y la presencia de Dios se hacía cada vez más clara y tangible. Este viaje no solo cambió su forma de vivir, sino que lo llevó a descubrir una conexión con lo eterno que transformaría su existencia por completo. La historia de Enoc nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos buscando vivir en esa presencia divina, atentos a los misterios que pueden revelarse si estamos dispuestos a escuchar y seguir? Enoc nos muestra que, aunque el camino no sea fácil ni ampliamente comprendido, el esfuerzo por acercarnos a lo divino vale cada paso dado. A partir de entonces, la vida de Enoc cambió por completo. Ya no era como los demás. Su caminar con Dios trascendía la simple creencia o el discurso religioso. Se había convertido en una relación viva, una conexión profunda que guiaba cada aspecto de su existencia. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, estaban impregnados de una cercanía con lo divino que transformaba todo lo que hacía. Mientras otros a su alrededor perseguían logros mundanos, acumulaban riquezas y se entregaban a los placeres pasajeros, Enoc eligió un camino diferente, un camino que parecía solitario desde la perspectiva de quienes lo observaban, pero que era pleno en su sentido más profundo. Para Enoc, caminar con Dios no se trataba de cumplir normas externas o de buscar reconocimiento, era su mayor logro y el propósito central de su vida. No necesitaba las recompensas terrenales que los demás consideraban valiosas, porque había encontrado algo infinitamente más significativo, una comunión constante con el Creador.
Aquello que otros buscaban en los bienes materiales y en las experiencias pasajeras, Enoc lo descubrió en su relación con Dios, una vida abundante que no dependía de las circunstancias ni de las expectativas humanas. Este caminar, sin embargo, no estuvo exento de desafíos. No era un sendero fácil de transitar, pero Enoc ya no tenía dudas ni reservas. La certeza de que estaba siguiendo el camino correcto, la seguridad de que su vida tenía un propósito eterno, lo mantenía firme a pesar de las dificultades. Explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. Aunque la soledad aparente podía haberlo hecho titubear, su convicción le daba la fuerza para continuar. Su vida, aunque diferente a la de los demás, brillaba con un significado y una paz que solo podían venir de esa cercanía inquebrantable con Dios. A lo largo de su camino, hubo días en los que todo parecía oponerse a su marcha, como si una brisa fuerte intentara empujarlo hacia atrás. La vida cotidiana, con sus retos y adversidades, ponía a prueba la fe de Enoc, desafiando su determinación y su entrega. Sin embargo, a pesar de estos momentos difíciles, su convicción permanecía inquebrantable. Enoc sabía, desde lo más profundo de su ser, que el sendero que había elegido era el correcto, y esta certeza le daba la fortaleza para continuar avanzando. Cada vez que las dudas intentaban hacerse presentes, algo en su interior se encendía. La presencia de Dios, sutil pero inconfundible, surgía como un consuelo renovador. Esa conexión divina le devolvía las fuerzas, calmaba sus temores y llenaba su corazón de una paz que iba más allá de las circunstancias. Era como si, en esos momentos de incertidumbre, una mano invisible tocara su alma, recordándole que no estaba solo, que había un propósito más grande sosteniéndolo. Así, entre pruebas y momentos de fortalecimiento espiritual, Enoc se transformó en un testimonio vivo de fe y devoción. Su vida no era perfecta, pero su amor por el Creador lo impulsaba a continuar, a enfrentarse a cada desafío con confianza y esperanza. Enoc entendía que su viaje era único, que estaba caminando en una dirección que no muchos comprenderían, pero que él sentía profundamente correcta. Su camino, aunque lleno de obstáculos, brillaba con el propósito de un amor eterno, un amor que lo mantenía firme y seguro en cada paso que daba. La certeza de que su camino era único llenaba a Enoc de una serenidad inquebrantable. En una época marcada por la violencia y el desorden, él se destacaba como un oasis de calma. Su mera presencia era como un rayo de luz que se filtraba entre las sombras, dejando una huella imborrable en los corazones de quienes lo cruzaban. Algunos lo miraban con admiración, intrigados por la paz y la fortaleza que irradiaba. Otros, en cambio, desconfiaban de su tranquilidad, quizás incapaces de comprender de dónde provenía. Pero algo era seguro, nadie podía permanecer indiferente a su existencia. Enoc, sin embargo, no buscaba el reconocimiento de los demás. No aspiraba a recibir honores ni aplausos. Su único anhelo era vivir en completa armonía con Dios. Cada día, esta comunión se profundizaba, como si sus pasos lo acercaran más y más a lo divino. Sin pretenderlo, Enoc comenzaba a trascender lo terrenal. Su vida se transformaba poco a poco, dejando atrás las preocupaciones mundanas y elevándose hacia un propósito mucho mayor. Era como si el mismo tiempo perdiera relevancia en su viaje. Enoc no se dio cuenta inmediatamente, pero estaba siendo llevado a un lugar especial, a una dimensión espiritual que lo conectaba con el corazón mismo de su Creador. Esta relación con Dios no solo lo definía a él, sino que se convertía en un faro de esperanza para quienes buscaban sentido en medio de un mundo en caos. La vida de Enoc estaba evolucionando hacia algo mucho más grande que él mismo, algo que ningún otro a su alrededor podía comprender. Cada paso que daba lo conducía a lo desconocido, a lo invisible, sin saber que ese camino no solo cambiaría su propia existencia, sino también el curso de la historia. Con cada día que pasaba, su conexión con Dios se volvía más intensa y profunda, como si sus pasos lo sumergieran aún más en un vasto océano de paz y sabiduría infinita. Para Enoc, el acto de orar no era solo un ritual, era una conversación viva, una experiencia directa de comunión con el Creador. En sus momentos de silencio, sentía la presencia divina en todo lo que lo rodeaba. Cada pequeño detalle de la vida cotidiana, el suave susurro del viento, el brillo de las estrellas, el murmullo del agua, se convirtió en un recordatorio de la grandeza y el amor de Dios.
No se trataba solo de hablar con Dios, era un diálogo continuo y profundo, un intercambio que le daba sentido a cada aspecto de su vida. Enoc encontraba a Dios en las cosas más simples, en las maravillas que otros a menudo pasaban por alto. Para él, cada momento era una oportunidad de reconocer la mano de su Creador y dejarse guiar por esa presencia que se hacía más real con cada paso que daba. Esta conexión lo transformó, llevándolo a una relación con lo divino que ningún otro hombre había experimentado antes. Enoc veía el mundo no solo como un espacio físico, sino como un reflejo de la presencia divina. Los susurros de los árboles, el brillo de las estrellas en el cielo oscuro, todo era una manifestación de algo mayor, de una realidad invisible que solo podía percibirse a través de su conexión especial con Dios. A medida que profundizaba en esta cercanía, su visión se ampliaba y comenzaba a comprender verdades que estaban más allá del alcance de los sentidos humanos. Dios le revelaba secretos ocultos, misterios que abarcaban desde la creación hasta los fundamentos del bien y del mal, y le brindaba un conocimiento que ningún otro hombre había recibido. Sin embargo, Enoc nunca utilizó este entendimiento para enaltecerse ni para buscar gloria personal. En lugar de eso, lo usó para fortalecer su devoción, para profundizar su obediencia, y para vivir con una sencillez que contrastaba con la grandeza de las visiones que recibía. Los demás notaban algo diferente en él. Aunque no podían comprender plenamente su singularidad, percibían que Enoc caminaba a otro ritmo, en una armonía que no pertenecía a este mundo. Algunos lo admiraban, encontrando inspiración en su forma de vida. Otros lo miraban con desconfianza, quizás sintiendo un miedo irracional hacia lo que no entendían. Pero a Enoc no le preocupaban las opiniones de los demás. Su única intención era caminar más cerca de Dios cada día. Mientras la corrupción y la violencia envolvían al mundo, él vivía en una dimensión diferente, guiado por una presencia divina que lo transformaba y lo fortalecía. Su vida se convirtió en un faro de esperanza para quienes buscaban un propósito más elevado, una prueba viviente de que era posible mantener la fe y la integridad incluso en medio del caos. A medida que los días pasaban, la conexión de Enoc con Dios seguía creciendo. Había en su interior una certeza de que su vida tenía un propósito especial, uno que no podía entender del todo, pero que sentía con claridad. Este llamado, esta certeza, lo guiaba hacia un destino que lo aguardaba con misterios y responsabilidades que él aceptaba con humildad. Las visiones que recibió lo llevaban a vislumbrar un futuro lejano, un tiempo en que la justicia divina se manifestaría plenamente en la tierra. Aunque estas revelaciones traían consigo un peso significativo, Enoc seguía adelante, fiel a su llamado, dejando una luz que iluminaba a los demás y demostrando con su vida que el amor y la fidelidad a Dios podían transformar incluso el mundo más oscuro. Enoc comprendió que el mal no prevalecería para siempre, que llegaría un día en el que el Creador juzgaría la tierra, trayendo justicia y restaurando el equilibrio. Movido por las visiones que había recibido, sintió que debía advertir a quienes lo rodeaban. A pesar de saber que muchos se burlarían o lo ignorarían, decidió hablar, compartiendo lo que había visto y entendido. Con voz firme y clara, como un trueno en un cielo despejado, Enoc hablaba del juicio venidero, de la urgencia de volverse a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Sus palabras resonaban con autoridad, pero no todos las acogían con el mismo espíritu. Algunos respondían con indiferencia, mientras que otros las escuchaban con el corazón conmovido, percibiendo en ellas una verdad profunda y poderosa. Enoc comprendía que su misión no era convencer a todos. Su tarea era plantar una semilla, un recordatorio de que Dios observa y actúa. No pretendía forzar a nadie a creer, sino simplemente compartir las revelaciones que había recibido. Estas verdades, aunque dirigidas a los demás, también lo transformaban a él. Mientras las compartía, Enoc continuaba caminando con Dios, sabiendo que cada visión, cada palabra pronunciada, lo acercaba más al Creador y lo preparaba para el siguiente paso en su jornada. Ese camino, aunque a menudo solitario, le ofrecía un propósito claro, una dirección marcada por la comunión con lo divino. Durante este periodo de profunda conexión espiritual, Enoc experimentó la alegría de convertirse en padre. Cuando nació Matusalén, su corazón se llenó de felicidad y una nueva sensación de responsabilidad. Al sostener a su hijo por primera vez, sintió el peso de un futuro que trascendía sus propios días. Matusalén,
Conocido por vivir más que cualquier otro hombre, se convirtió en un símbolo del linaje de Enoc, un legado que reflejaba su fe y devoción a Dios. Enoc se encargó de criar a su hijo en un ambiente de reverencia y rectitud, guiándolo con sabiduría y asegurándose de que su familia continuara caminando por el sendero que él mismo había iniciado. Pero Enoc también sentía que su linaje estaba destinado a algo más grande, algo que incluso podría ser aterrador. Su intuición le decía que el mundo se acercaba a un punto de quiebre, un momento en el que la justicia de Dios se manifestaría con contundencia. Esta comprensión no era una vaga sensación, era una certeza que se hacía más clara con el tiempo. Enoc veía, en su mente y en su espíritu, a las generaciones futuras enfrentándose a desafíos que él no viviría para presenciar, incluido un gran diluvio que marcaría un cambio definitivo en la historia de la humanidad. Con el tiempo, Matusalén creció bajo la guía de su padre, y el linaje de Enoc continuó con Lamec y Noé. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Había algo en Noé que le recordaba al joven que Enoc había sido, algo en su mirada que reflejaba un llamado a un propósito mayor. Aunque Enoc no podía prever completamente el futuro de su nieto, intuía que Noé tendría un papel crucial en los planes divinos. Enoc observaba a sus descendientes y encontraba en ellos la continuación de su camino, un reflejo de la comunión con Dios que había sido el centro de su vida. Con el paso de los años, la relación de Enoc con Dios se volvió tan profunda que parecía que su alma habitaba en un espacio intermedio, entre el cielo y la tierra. Su comunión con el Creador lo envolvía de tal manera que era difícil para quienes lo rodeaban entender lo que él vivía. Mientras otros lidiaban con las luchas y pasiones de la vida diaria, Enoc caminaba en silencio, envuelto en una paz que iba más allá de las preocupaciones terrenales. Su conexión con Dios era tan íntima que, en ocasiones, parecía que su espíritu ya no pertenecía completamente a este mundo. Cada día, esa comunión se hacía más intensa, llevándolo hacia un destino que lo aguardaba con misterios aún por revelar. Enoc había alcanzado una conexión tan profunda con Dios que ya no necesitaba palabras para comunicarse. Todo lo que hacía falta era un pensamiento, un suspiro, y la presencia divina respondía de manera sutil pero inconfundible. Era como si esa conexión invisible lo alejase cada vez más del mundo físico, llevándolo a un estado de comunión que trascendía lo humano. Este vínculo tan intenso no pasó desapercibido para quienes lo rodeaban. Todos podían percibir en él una luz inusual, una serenidad que inspiraba y a la vez intrigaba. Enoc se había convertido en un enigma viviente, un hombre que, aunque caminaba por la tierra, parecía estar ya habitando en los cielos. Con cada día que pasaba, Enoc sentía que algo más grande se aproximaba. Un llamado más alto que el tiempo y el espacio parecía esperarlo, un destino que desafiaba cualquier entendimiento humano. Entonces, un día, ocurrió algo que nadie pudo explicar. Enoc desapareció. Sin previo aviso, en medio de su búsqueda constante de Dios, dejó de estar entre los hombres. Familiares, vecinos y conocidos comenzaron a buscarlo en todos los lugares que solía frecuentar, pero no había ni rastro de él. Su desaparición fue tan repentina que parecía como si se hubiera desvanecido en el aire. La noticia se propagó rápidamente. Algunos pensaron que Dios mismo lo había tomado, que el Creador lo había llevado a su lado debido a la santidad de su vida. Otros, más escépticos, intentaron buscar explicaciones racionales, pero no encontraron ninguna que pudiera aliviar la inquietud en sus corazones. Para quienes conocieron a Enoc de cerca, su ausencia tenía un extraño sentido. Toda su vida parecía haber sido un preludio de este momento. Él siempre había sido diferente, alguien que vivía entre dos realidades, como si su alma ya perteneciera a otro reino. Por eso, muchos concluyeron que Dios realmente lo había llevado. Con el tiempo, Enoc se convirtió en leyenda. Su historia se relataba con reverencia, como si cada palabra sobre él tuviera un peso sagrado. Para los que creían, Enoc era la prueba de que caminar con Dios con un corazón puro podía elevar a un ser humano más allá de las limitaciones de la vida terrenal. Su desaparición no solo dejó un vacío entre quienes lo conocieron, sino que también les ofreció un recordatorio, la posibilidad de trascender, de encontrar en la comunión con lo divino un propósito que superaba la existencia cotidiana. A medida que su historia se difundió, las generaciones posteriores no solo lo recordaron como un hombre de fe,
sino como un puente entre lo visible y lo invisible. Enoc era la prueba viviente de que hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Sus contemporáneos se quedaron mirando al cielo, preguntándose dónde podría estar ahora el hombre que una vez había caminado entre ellos y que parecía haber encontrado su lugar entre las estrellas. El legado de Enoc perduró. Los que lo conocieron en vida hablaban de su mirada serena, de sus palabras llenas de sabiduría y de la calma que siempre emanaba de su presencia. Con el tiempo, su historia se convirtió en un preciado secreto que se transmitió de generación en generación, llevando esperanza y recordando que, al caminar con Dios, uno puede tocar lo eterno. Las palabras sobre Enoc inspiraron a otros a buscar algo más en la vida, un propósito que trasciende lo terrenal. Enoc no solo fue un hombre que desapareció, se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que el verdadero caminar con Dios puede transformar completamente el destino humano. La historia de Enoc se difundió como una chispa de esperanza en medio de un mundo oscuro. Su vida, marcada por la fe y la cercanía a Dios, inspiró a muchos a caminar también junto al Creador, deseando encontrar ese mismo propósito extraordinario. Con el tiempo, su relato se convirtió en más que un recuerdo. Fue un símbolo viviente, un testimonio de que el Creador está más cerca de lo que imaginamos y de que, al responder a su llamado, podemos alcanzar una vida que trasciende las limitaciones humanas. No fue solo la misteriosa desaparición de Enoc lo que fascinó a las generaciones futuras, sino la forma en que vivió. Cada paso suyo, cada decisión, era un reflejo de su compromiso con Dios. No buscó reconocimiento ni se esforzó por destacar, simplemente eligió caminar con el Creador, una elección que lo transformó y dejó una huella imborrable. Sus contemporáneos y quienes le siguieron recordaban su historia con reverencia, como un ejemplo de devoción inquebrantable y de la posibilidad de trascender lo terrenal. Los ancianos narraban su vida en noches estrelladas, mientras los jóvenes escuchaban con ojos brillantes, sintiendo que esa conexión con lo divino no era solo un mito antiguo, sino un llamado real que también podían responder. Enoc no era perfecto, pero su dedicación y su fe fueron tan sinceras que se convirtió en un vínculo entre lo visible y lo invisible, un puente que mostraba que la comunión con Dios es posible y que abre las puertas a lo eterno. A medida que su historia se transmitía, las lecciones que llevaba consigo resonaban más profundamente. Enoc no era solo un hombre que caminó con Dios, era un recordatorio de que la verdadera fe se vive en lo cotidiano, en las pequeñas decisiones y en la sencilla elección de buscar a Dios cada día. Su ejemplo nos enseña que la calidad de nuestra relación con el Creador es lo que realmente importa, más allá de las posesiones o las obras visibles. Hoy en día, su vida sigue siendo un eco que nos invita a reflexionar: ¿cómo elegimos caminar? ¿Estamos buscando una relación más cercana con Dios, una conexión que nos lleve más allá de lo que podemos entender? Enoc nos mostró que, aunque no veamos completamente lo que hay al final de este camino, el acto de caminar con Dios nos conecta con algo eterno y lleno de propósito. Es una invitación abierta a todos, una oportunidad de encontrar la paz y la trascendencia en lo divino.